Hermanos y hermanas, cuando el 11 de noviembre de 1915 en el Congreso se dio la ley 2193, ley que decretaba la libertad de cultos en nuestro país, no hacía sino rubricar la experiencia de lucha por la justicia y la igualdad que se debiera dar en nuestro país. Para poder entender la historia de cualquier institución, como dice el Salmo 116, como entiende la plegaria del salmista, debe ser entendida en relación a lo que ha pasado, en relación confrontándolo con nuestro presente e invitándonos a un futuro de venir. Así tiene justificación la historia, porque la historia no solamente es un relato de hechos que han pasado, nos sitúa y nos enfrenta a nuestra realidad, a lo que pasa el día de hoy y nos ubica a lo que vamos a hacer el día de mañana. En tal sentido, la Iglesia de Dios del Perú se ubica en el trabajo de la gran familia evangélica que aperturara la primera obra el 10 de julio de 1889, la Iglesia Evangélica Pentecostal Episcopal Misionera del Callao, con 300 fieles dirigidos por el reverendo Francisco Pensotti. Hermanos, después de esos años que se da la apertura de la primera iglesia, se aperturan ya la Iglesia de las Asambleas de Dios, Iglesia Evangélica Peruana, Pentecostal Misionera y otras. De la Iglesia de Dios para Sudamérica, reverendo Bessie de Harvard, se encontraba en visita por nuestro país. Y son tres hechos en los cuales podemos, hermanos, ubicar la apertura de la Iglesia de Dios en nuestro país. El reverendo Bessie de Harvard se encontraba de visita en nuestro país y se da cuenta de la necesidad de la obra que había que hacer, que había que aperturar en Lima y en otros lugares de nuestro país. También, hermanos, paralelo a ello, en Ancash se leía la histórica revista El Evangelio. La histórica revista El Evangelio que se repartía en todos esos lugares. ¿Por quiénes se han llevado esta revista? Esta revista es llevada por los llamados colportores, es decir, los misioneros que llevan la Biblia, que hacen llegar la Biblia a diferentes lugares que están fuera, digamos, de las carreteras de tránsito. Y hacían llegar, y también con ellos llegaban los himnarios, y llegaban también las revistas. De eso puede dar testimonio nuestro hermano Carlos Landeo, que está presente en esta tarde, que él nos recordaba y nos decía: yo recibía 30 a 50 revistas mensuales, que eran las que yo repartía. Nuestro hermano, es historia, pero la historia, hermanos, el hermano sigue bregando y sigue trabajando y sigue repartiendo también nuestra revista del Evangelio. Hermanos, esos hechos se suman a la situación, al trabajo que hacía nuestro hermano Fuster allá por Huánuco, en los años 48, 49, 50. Nuestro hermano Fuster trabajó en Huánuco y formó hasta 4 congregaciones. Esos tres hechos se conectan hasta que el día 14 de julio de 1952, en Lince, hermanos dirigidos por el reverendo Arturo Erickson, que era misionero en nuestro país, deciden dar un paso trascendental y conforman la Iglesia de Dios del Perú. Ese día, hermanos, constituyen formalmente, antes se había dado ya el trabajo de iniciación. Entonces hay que mencionar que en esos años se da el trabajo de origen, allá en las ciudades Santa, Chimbote, el norte Chico, Supe, Paramonga, Barranca. Y ahí hay que mencionar a nuestros hermanos, el pastor Juan Urbano, su hermano Ponciano Vigo, nuestros hermanos Villegas, que estuvieron que ahora trabajan en la zona de Chimbote, aquellos hermanos que trabajaron en dicha zona. Nuestro hermano Juan Urbano nos recuerda que el 8 de enero del 52 se aperturó la primera obra de la iglesia en dicha zona, que se ubica en la campiña de Supe. Los años, hermanos, 54 y 55 son de establecimiento de la obra, en la cual se desempeña nuestro hermano Fres. El año 57 viene ya nuestro hermano Juan Alzamora y estará a cargo 10 años al frente de la iglesia. Son años de establecimiento de la obra en nuestro país, años que se apertura el Instituto Bíblico Gamaliel, que funcionaba en la misma casa donde él vivía, es decir, allá en la zona de Chaclacayo. También, hermanos,
se apertura ya, se adquiere la obra, el templo ubicado en Garibaldi. En Garibaldi se alquila el templo ubicado en Garibaldi, que luego se traslada a lo que hoy se conoce y que es el templo Arque Noé. Así que el templo Arque Noé es cuasi histórico y es nuestra primera iglesia, nuestro primer templo que se adquirió en Lima. De Pucallpa pueden dar testimonio de ello. En los años 67, el 68 y el 69 se desempeña como supervisor en nuestra iglesia el reverendo Paul Childer. Asimismo luego vendrán el pastor Aldama, el pastor el reverendo Osvaldo Orellana, el reverendo Silvestre Pineda, y en 1984 asume las funciones nuestro actual supervisor, el reverendo Silvio Vigo Matos. Hermanos y hermanas, cuando el día de hoy decimos 40 años han pasado de labor en nuestro país, nos tenemos que preguntar que la realidad que se enfrentaba en 1952 evidentemente es distinta a la que se enfrenta el día de hoy. La realidad debemos de entenderla no como una invitación, sino como un imperativo. La realidad que vive nuestro país debiéramos entenderla para poder saber cuál es la función, a qué está llamado el pueblo de Dios, qué es lo que debiéramos hacer y qué es lo que debemos hacer como hijos suyos. En estos momentos, hermanos, los signos del espanto en nuestro país, más que visibles, son evidentes. Perú, en estos momentos, primer productor de coca en el mundo. Perú, primer foco infeccioso de cólera en el mundo. Perú, considerado el país más inseguro del mundo. En los años anteriores, Perú, el que ha tenido más desapariciones en el mundo. Y signos que nosotros nos debiéramos de preguntar, esa es la realidad de nuestro país. ¿Y qué es lo que nosotros debiéramos hacer? González Prada decía el siglo pasado, el viejo González Prada decía, es el momento de agitar conciencias. El día de hoy no solo basta agitar conciencia, tenemos que ir más allá, agitar conciencias, y nos invita a aún actuar, a realizar algo, a hacer algo en estos momentos. González Prada también decía, algunos son como las luciérnagas, algunos son como las luciérnagas que solo esperan la noche para poder brillar. El pueblo de Dios, la Iglesia de Dios del Perú, no espera la noche. Estamos en una tarde, estaremos en una mañana, estaremos en las noches, estaremos en todo momento, porque Cristo vive, y si Cristo vive, no vive en horas, vive en todo momento. Decía, mis profesores decían, para que sea aceptable cualquier alocución, debes reunir 3 requisitos, me decían. Primero, que sea breve. Segundo, que sea conciso. Y tercero, que solo presente una conclusión. Los 2 primeros quizás no lo haya cumplido, pero el tercero sí considero que se puede cumplir. Y el tercero es, hermano, que por la extensión, la confirmación y la propagación del Evangelio, la Iglesia de Dios del Perú, con la gran familia evangélica en nuestro país, representada en el Concilio Nacional Evangélico, vamos a seguir luchando. Muchos han caído en la propagación, en la defensa de esta santa palabra. Y en esa defensa de la palabra, hermanos, cada uno de nosotros afirmamos el día de hoy que esta celebración de 40 años, más que una celebración, sea el recuerdo y la invitación a lo que vamos a realizar, pero realizar ahora. Dios nos bendiga, hermanos, en esta tarde. Luego de haber escuchado la reseña histórica de la Iglesia de Dios del Perú, quisiéramos escuchar también unas palabras del Concilio Nacional Evangélico, Mesa, quien es el secretario general del Concilio Nacional Evangélico, quien tiene unas palabras para con nosotros.